Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hola, hoy en Entrevista Venevisión vamos a conversar con el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, para que nos comente acerca de toda esta situación que se ha vivido en las últimas horas, las movilizaciones y también los ojos puestos sobre Venezuela a nivel del mundo y de la región. Vamos a comenzar por un balance de esta jornada que ayer realizó tanto el gobierno como la oposición, pero que el saldo fueron 3 personas muertas, 2 civiles y un militar. La oposición señala y asegura que esto se debe a los mecanismos, a la represión que realiza el gobierno contra las marchas. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme, Milagro. Nosotros debemos decir que a pesar de ese saldo trágico de 3 hermanas y una hermana y 2 hermanos fallecidos el día de ayer, una persona, Almelina Carrillo, gravemente herida, prevaleció la paz el día de ayer, que es lo que quiere la gran mayoría de las venezolanas y los venezolanos. Recuerda que los días anteriores a las sendas manifestaciones que ocurrieron el día de ayer, los sectores, los voceros de la oposición venezolana, los voceros de la derecha venezolana, iniciaron un proceso feroz de llamados a la violencia extrema, de llamados hasta llegar al punto de que un sociólogo, no sé si viste unos tweets que publicó un señor llamado Tulio Hernández, llamando a asesinar personas, a que se arrojaran macetas, a que se golpeara, a que se asesinara, a que no había vuelta atrás. No es la primera vez que la oposición venezolana de forma irresponsable convoca al desencadenamiento, al desbordamiento de la violencia. Afortunadamente, nosotros tuvimos, yo creo que la más multitudinaria de las marchas, el pueblo de Caracas y muchos sectores del país salió a la calle a manifestar su deseo de vivir en paz, a vivir en democracia, a que se respete que es el libro de todos. Este es el libro que nos contiene a todas y a todos, el libro que nosotros aprobamos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Miren, fueron cientos de miles de personas que marcharon por todo el oeste de la ciudad y se dirigieron a la Avenida Bolívar a escuchar la locución del presidente Nicolás Maduro. El mensaje era muy claro. Si tú veías el tenor de la marcha de los revolucionarios, el tenor de la marcha de los chavistas, era un tenor de alegría porque había prevalecido la paz. Ahora bien, también hubo una marcha de la oposición, porque señalan que se reprimió. No, eso es completamente falso. Hubo una marcha de la oposición, 1 o 2 decenas de miles de personas participaron en esa marcha, que fue debidamente coordinada, que fue debidamente conversada previamente entre sectores de la oposición, líderes de la oposición y líderes del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se acordó que debía tener una determinada ruta, que debía respetarse esa ruta, como ocurre siempre cuando se realizan ese tipo de eventos. Es decir, hubo un acuerdo previo para la realización de esa marcha y ocurrió lo que siempre ocurre con estos sectores, el desbordamiento de elementos que no son controlados por sus dirigentes o son enviados, como han resultado las evidencias de los últimos días, por algunos de estos dirigentes. Ahora hay una cosa curiosa con los muertos. También algo y respecto a las movilizaciones, lo que usted venía señalando. ¿Por qué las marchas de la oposición nunca pueden llegar al centro de la ciudad? Usted señalaba que si esto pasaba no quedaría ladrillo en pie. ¿Qué informaciones maneja para hacer esta afirmación? Realmente el plan no es realizar una marcha pacífica por parte de la dirigencia de la oposición venezolana. Es posible que muchas de las personas que marchan en las concentraciones de la oposición lo hacen, para utilizar el derecho legítimo que tienen a la protesta, el derecho legítimo que tienen al libre tránsito, pero no es así lo que están pensando los líderes de la derecha, los líderes de la oposición. No es eso lo que decía Frei Guevara. Frei Guevara decía: hay que sacar a este maldito gobierno, así fueron sus palabras textuales. Enrique Capriles Radonsky decía que había que llegar a Miraflores. No es verdad, lo que después trató de edulcorar Julio Borges diciendo que no, que ellos iban a entregar una carta al defensor del pueblo. Es un mecanismo porque si se les permite sencillo. Llegar y entregar la carta, ¿se retiraría la situación o se permitiría? Y se había acordado que se iba a generar una comisión que iba a llevar la carta al defensor del pueblo. Todo eso se acordó, Milagro. Lo que no se acordó y no se puede acordar en ningún país civilizado o en ningún país democrático es que la violencia se desborde. Y fíjate qué ocurrió con la violencia. Hay algunos hechos muy curiosos, muy raros. Inmediatamente después que recibe, lamentablemente, un joven de 17 años que se dirigía a un partido de fútbol, 2 personas vestidas de negro lanzaron una bomba de humo y luego le dispararon a quemarropa.
En minutos sale Enrique Capriles Radonsky diciendo que había sido asesinado un manifestante de la marcha de la oposición. Ese muchacho, dicho por su familia, no iba a ninguna marcha, no estaba protestando absolutamente por nada, se dirigía a un partido de fútbol. Es realmente atroz que se utilice una tragedia tan terrible como que se ciegue la vida de un joven de 17 años e inmediatamente después es muy curioso que Capriles Radonsky trate de utilizar, y por supuesto, eso se amplifica en los medios de comunicación del mundo entero. El caso de Alemira Carrillo, que se encontraba, la señora iba caminando por la marcha chavista en la Candelaria del municipio de Libertador y le arrojaron un frasco de mayonesa con agua congelada y le provocaron una fractura de cráneo, una fractura abierta de cráneo con un severo hematoma cerebral. Y bueno, eso no puede ocurrir en un país decente, eso no puede ocurrir en un país democrático, Milagro. Ahora, no puede. alcalde, el caso del sargento Cleomar. El tema de los colectivos, a las personas les preocupa ver personas armadas, Sin motorizados. Hay videos donde llegan y entonces se descontrola toda la situación. Hay algunos videos. En el Paraíso anoche hablaban, también se hablaba en San Antonio de los Altos. Coméntenos, ¿por qué, si son de un grupo o del otro, no se detienen a estas personas? Qué bueno que me mencionas esos dos ejemplos. Mira, el Paraíso ayer, toda la Avenida Páez la destrozaron. ¿Quiénes la destrozaron? Los manifestantes de la derecha venezolana. ¿Quiénes son los jefes que están amparando, financiando a esos terroristas? Eso está completamente evidenciado. Richard Blanco, Tomás Guanipa, ya han confesado que las personas que han sido capturadas en hechos flagrantes de terrorismo, de acción contra las personas y de acción contra los bienes públicos y privados, han confesado que han recibido instrucciones y dinero por parte de estos dos dirigentes de la derecha venezolana. Ayer la Avenida Páez destrozaron una serie de comercios. Fíjate, destrozaron panaderías, licorerías, destrozaron un McDonald's, destrozaron un local comercial. Y lo que resulta además hasta curioso es que yo me atrevo a decir que la gran mayoría de los dueños de esos locales que fueron destrozados votan por la oposición venezolana. Y es la misma oposición la que dirige a sus huestes a destrozar comercios que por lo general pertenecen a personas que se inclinan hacia la oposición. Lo que pasó ayer en San Antonio está plenamente demostrado que una bala, además directamente planificado, lanzaron fuego, lanzaron bombas incendiarias contra una ballena de la Guardia Nacional y cuando el sargento Neomar Clemente bajó, porque bueno, pues estaba bajo las llamas, la unidad en la que se encontraba, recibió una bala en el cráneo. Las investigaciones no solamente están muy avanzadas, sino que otra vez se inclinan a que son factores terroristas de la derecha venezolana. No se puede tapar el sol con un dedo, Milagro. ¿Hubo marcha de la oposición ayer? Hubo marcha de la oposición ayer. ¿Hubo eventos de violencia por parte de terroristas de la derecha venezolana? Hubo eventos de violencia. Destrozaron el INAC, destrozaron la Torre Británica, destrozaron comercio en la Avenida Páez, destrozaron comercios en San Antonio de los Altos. El gobierno no puede, el gobierno tiene la obligación de defender los bienes y las vidas de las personas. Imagínate tú por un momento, ojalá nunca pase, que alguna vez se les ocurra venir a quemar Venevisión. No lo podemos permitir. No podemos permitir que le quemen las casas a las personas. No podemos permitir que le impidan el libre tránsito a las personas. Muchas personas señalan que en vez de desplegar todo ese contingente en las marchas, deberían detenerlo para que se controlen todos esos focos de violencia, tipo saqueos, atemorizar a las personas en diferentes sitios y controlar el tema de inseguridad. Pero también quería preguntarle, ¿sigue activo el plan Zamora y en qué fase está? El presidente cuando lo anunció dijo que era una fase verde. Sí. En este momento, cuando han pasado todos estos sucesos, ¿cómo está? Claro, se mantiene el plan Zamora porque no estamos hablando de una protesta pacífica de la derecha venezolana, estamos hablando de un golpe de Estado en evolución que fue debidamente desarticulado en esta etapa por el gobierno nacional, por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que intentaba generar un acontecimiento que les permitiera mostrar algunos eventos de guerra psicológica y de manipulación mediática para poder reeditar el expediente del 11 de abril del 2002, pronunciamiento de algunos militares. Nada de eso ocurrió porque de forma oportuna no solamente fue desactivado, sino que fue denunciado. Ahí están las evidencias de las personas que dicen que les pagan 300.000 bolívares. Además, es una tragedia, Milagro. Le están destrozando la vida a un joven de 24 a 25 años
asesinan a un muchacho de 17 años, pero también le destrozan la vida a un joven de 24 a 25 años, ¿a quién le pagan para que vaya a destruir la dirección de la magistratura, para que vaya a destruir la Torre Británica, para que destruya el INAC? Le pagan a gente para que destruya el local de la Sunde, para que destruya Mercales, para que destruya clínicas de la Misión Nevado, para que asesine guardias nacionales. Cuando se capture, que se van a capturar, no tengan ninguna duda, ya sabemos de dónde dispararon en San Antonio de los Altos contra el oficial de la Guardia Nacional Bolivariana. Se va a saber, sin duda alguna, cuáles eran sus motivaciones y quién estaba detrás de esas motivaciones. Alcalde, vamos a una pausa, pero ya venimos con dos temas importantes que ayer mencionaba el presidente de la República: elecciones y diálogo. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de la entrevista a Venevisión. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en la entrevista Venevisión con nuestro invitado de hoy, el alcalde Jorge Rodríguez. Hablábamos de que ayer el presidente había mencionado las elecciones y nuevamente también el diálogo. Respecto a las elecciones, cuéntenos, ¿ya se puede pensar en una fecha, por lo menos las elecciones atrasadas, elecciones regionales, elecciones municipales? Fíjate, el presidente Nicolás Maduro, yo creo que esta es la 12ª vez entre el año 2015 y el año 2017 que convoca a un diálogo productivo, un diálogo creador, para que los representantes de la oposición venezolana y los representantes de la revolución del gobierno, pues podamos, de forma civilizada, llegar a acuerdos concretos sobre temas importantes para el país, sobre temas económicos, sobre temas sociales, sobre temas políticos, sobre la Comisión de la Verdad. Y el año pasado se había avanzado bastante en ese proceso de la mesa de diálogo, con el acompañamiento de los 3 expresidentes, el acompañamiento de UNASUR, el acompañamiento del Vaticano, porque hubo un representante directo del Papa en esas mesas de diálogo. La oposición de forma intempestiva se levantó de la mesa de diálogo. Yo creo que hay un elemento que aunque va subterráneo, pocas veces se considera, y es las profundas tensiones internas que tiene la oposición venezolana, las profundas diferencias que tienen en el seno de su dirigencia. Eso generó que se levantaran. La oposición había señalado que era que el gobierno, ellos habían cumplido, habían desincorporado a los diputados, habían permitido que todo esto avanzara, sin embargo que el gobierno era quien no había cumplido con los acuerdos y que por eso se levantaba la mesa de diálogo. A mí no me pueden meter cuentos porque yo sé lo que dicen ellos en privado. Tú sabes que ellos dicen una cosa en privado y dicen otra cosa cuando hablan en público. La verdadera razón es que habían profundas tensiones y los más radicales estaban hablándole al público, hablándole a ese público radical, muchos de ellos realmente infestados con verdaderas dosis de odio y de malestar psicológico con todas estas campañas que se han generado, y esas tensiones ellos no la pudieron superar. Incluso hemos tenido encuentros secretos en las últimas semanas que apuntaban a que pudiéramos no solamente resolver los puntos que están pendientes, sino verificarlos. Cuando habla de los encuentros secretos, y disculpe que lo interrumpa nuevamente, se debe a unos encuentros en las últimas semanas, los últimos días. Precísenos más. ¿Quiénes se han reunido? A una solicitud de algunos de estos sectores de la oposición, ellos pidieron que se hiciera en secreto. En este momento no puedo revelar cuál fue eso, pero para responder a tu pregunta, el presidente ayer relanza nuevamente, lanza una mano, les dice a estos sectores violentos, les dice, en lugar de estar pensando en violentar la Constitución, vamos a ponernos de acuerdo en temas que para nosotros también son importantes. Nosotros somos los más interesados en que haya elecciones en Venezuela, en que el Consejo Nacional Electoral establezca de una vez, luego de la renovación de los partidos, que eso no lo dicen, todavía están una gran cantidad de partidos políticos en proceso de renovación. Tú no puedes hacer elecciones sin partidos debidamente legalizados. Eso es una cosa elemental en cualquier estatuto democrático, pero luego de eso, pues, que se establezca el cronograma electoral que se deba establecer. El presidente incluso tiene una propuesta que hacerle a la oposición venezolana para acordar, bueno, mecanismos de consulta o mecanismos electorales con el pueblo de Venezuela. Eso es algo que el presidente lo vuelve a mencionar ayer. Anoche mismo me comuniqué con el presidente Martín Torrijos, con el presidente Rodríguez Zapatero, hoy muy temprano en la mañana. Conversé con 2 personas de la oposición venezolana, no voy a decir los nombres para evitar que se genere ningún tipo de
de situaciones que impidan el desarrollo del diálogo. Somos los más interesados en que eso se dé y yo creo que debemos hacerlo pronto. Yo creo que es algo en lo que está de acuerdo la gran mayoría de la población venezolana. Una cosa es estos guerrilleros del Twitter o estos guerrilleros del Instagram que están en Miami o están en República Dominicana o están muy tranquilos en un restaurante o están muy tranquilos en sus viviendas convocando a baños de sangre, convocando a asesinatos, convocando a guarimba, convocando a actos terroristas. Y otra cosa es lo que siente la gran mayoría del pueblo de Venezuela. Ayer lo demostró. El pueblo de Venezuela en su gran mayoría quiere paz. El pueblo de Venezuela en su gran mayoría quiere que haya un acuerdo mínimo, un diálogo entre los sectores de la derecha venezolana y los sectores de la revolución venezolana. El pueblo de Venezuela sabe que esta Constitución nosotros la vamos a respetar y la vamos a hacer respetar hasta las últimas consecuencias. Y aquí están programadas todos los eventos electorales que se deben realizar, incluido elecciones de gobernador, elecciones de alcalde y en el 2018, a finales del 2018, elecciones presidenciales. Ahora, el que retome el presidente el tema de las elecciones, ya podría plantearse que el Ejecutivo está pensando en alguna fecha que va a ser uno de los puntos que va a ir al diálogo. Fíjate, Milagro, Venezuela no es España, ni Estados Unidos, ni Argentina, donde quien hace las elecciones son el Poder Ejecutivo. En Argentina es el Ministerio del Interior. En Venezuela hay una separación de poderes. El Poder Electoral elaboró un cronograma de actuación para este año 2017. Y en este momento está en curso la relegitimación, la renovación de todos los partidos políticos que no participaron en los dos últimos eventos electorales. La gran mayoría, creo que solamente el Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentra legalizado en los actuales momentos. En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral convocará a los eventos electorales. Ahora, el presidente dijo que tenía una propuesta y que esa propuesta quería hacérsela directamente a los sectores de la oposición venezolana en la mesa de diálogo, que es lo que quiere todos los venezolanos. Y se lo hemos dicho, si quieren que sean secretas las reuniones, que sean secretas las reuniones. Si quieren que sea en la Conchinchina o en donde ellos quieran, ya estamos dispuestos a ir para realizar al menos para llevar la propuesta concreta que tiene el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué han respondido hasta ahora públicamente? Gente como Guevara, gente como Florido, gente como Richard Blanco, gente como Capriles Radonsky, no, que lo que quieren es la violencia, la sangre y la muerte, porque como incluso cuando se le dijo a Guevara, cuando el presidente dijo, yo soy el más deseoso, hace 2 domingos los dijo, soy el más deseoso de que haya elecciones en Venezuela porque las vamos a ganar. Guevara, ¿qué dijo? Que no querían elecciones, que lo que querían era derrocar al gobierno constitucional. Usted ha estado sentado en esas mesas de diálogo, vuelve a estar en la comisión. ¿Cree usted que el diálogo prospere en Venezuela en estos momentos de tanta tensión? Creo que es imprescindible y que mientras más tensión haya, más necesario es el diálogo entre las partes. Y que mientras más situación de virulencia se note en el discurso de la dirigencia opositora, más necesario es que se sienten para lograr acuerdos en paz. Yo no creo que haya ninguna madre venezolana que quiera que su hogar se enlute por acción de la violencia terrorista de estos irresponsables. Yo creo que la gran mayoría, por no decir la totalidad, de las madres de Venezuela quisieran, bueno, que nos sentáramos y que llegáramos a acuerdos mínimos para que no se desborde situaciones de violencia como la que hemos visto en los últimos días. Alcalde, rápidamente, y antes de revisar algunos mensajes que nos han escrito, la propuesta que va a hacer el presidente Nicolás Maduro a la oposición está dentro de esa o de alguna de las peticiones que ha realizado la oposición venezolana en los últimos tiempos, tanto en la mesa de diálogo como ahora. Es una propuesta que está en un marco general y en elementos muy concretos. Vamos a revisar algunos de los mensajes que nos han escrito. ¿Cómo no? Y dice así, Eduardo Peña, ya Nicolás Maduro lo autorizó para mediador en el diálogo. ¿Cómo, cuándo y dónde va a convocar el inicio del diálogo y será público? Fíjate, Milagro, el presidente nombró esta comisión donde estamos Elías Agua, estuvo un tiempo el vicepresidente Tarek El Asami, estuvo Roy Chatterton, estuvo la canciller Delcy Rodríguez y yo fungiendo como coordinador. Esa comisión ha mantenido contactos con sectores de la oposición venezolana, contacto permanente con los expresidentes acompañantes al diálogo. El presidente ayer hace público que la necesidad de que nos sentemos en las condiciones en que la oposición diga. Si quiere que sea en secreto, bueno, nosotros preferiríamos que fuera público, pero si para ellos es más
potable y más fácil hacerlo de forma discreta y en secreto, estamos de acuerdo y estamos dispuestos. El elemento novedoso que establece el presidente en su discurso el día de ayer es que tiene una propuesta que hacerle a la oposición. Continúo con otro de los mensajes, María Zuniaga. Democracia, ¿por qué no convocan elecciones? Mira, en Venezuela ha habido, María, en Venezuela ha habido más elecciones que en todos los demás países de América, sumando la cantidad de elecciones en los últimos 20 años. Hemos tenido 19 elecciones en los últimos 20 años. No solamente 19 elecciones, sino que de esas 19 hemos ganado 17 elecciones. Cada vez que ganamos, bueno, los sectores de la derecha venezolana han negado el resultado, han llamado a la violencia y se han generado hechos muy lamentables. Tuvimos una elección de Asamblea Nacional a finales del año 2015, en lugar de estos diputados cumplir con su función de parlamentarios, de legisladores, su único plan, su única misión fue buscar el derrocamiento violento y la violación de esta Constitución y el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, y aún así, si algo ha caracterizado al presidente Nicolás Maduro es decir, uno, ¿cuántas elecciones han habido? Han habido 3 elecciones desde que el presidente Maduro es presidente desde el año 2013. La elección que lo escogió él como presidente de la República, la elección de alcaldes y concejales y la elección parlamentaria. 3 elecciones en 4 años. Estas 2 elecciones se retardaron por causa y culpa de la oposición venezolana, que convocó de forma inadecuada y a destiempo un referendo revocatorio, y además el Consejo Nacional Electoral tiene que establecer la renovación de los partidos políticos. Es decir, que me muestren un país del mundo que en 4 años ha tenido 3 elecciones y que en 20 años ha tenido 19. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Entrevista Venevisión. A ustedes muchísimas gracias por hacerlo desde sus hogares y retornamos con Néstor Brito.